a leer Hechos capítulo 13, versículo 22. Quiero toda su atención en esta tarde. Espero que el Espíritu Santo les revele a ustedes la palabra como lo hizo conmigo. De verdad, ha sido tan claro el Espíritu Santo en esta semana. Vamos a hablar acerca de David. De ningún otro Dios dijo que era un varón conforme a su propio corazón. Y me gustaría que juntos pudiéramos descubrir por qué Dios dice algo tan lindo de un hombre. ¿Qué lo llevó a Dios? ¿Qué le llamó la atención a Dios? Para que Dios dijera de David, varón conforme a mi propio corazón. ¿Qué vio en él? ¿Qué hizo David para llamar la atención de Dios? ¿Qué hizo David para conquistar su corazón? Dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Dios dijo, he encontrado en David a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y me propongo en esta tarde que juntos podamos descubrir la razón. ¿Qué cosas llamaron la atención de Dios para que Dios dijera algo tan lindo de David? ¿Habrá sido porque tocaba muy lindo la música, el arpa? ¿Habrá sido porque cantaba muy lindo? ¿Habrá sido su talento musical, su obediencia, sus oraciones? ¿Habrá sido porque era un apasionado por la presencia de Dios? No dudo que todas estas cosas hayan contribuido, pero estoy absolutamente seguro que ninguna de estas cosas por sí solo arrancaron de labios de Dios semejante declaración. Tiene que haber algo más. ¿Y por qué? Porque hubo otros hombres y otras mujeres que tenían estas cualidades y de ninguno de ellos Dios dijo, varón conforme a mi propio corazón. Tiene que haber algo más. Lo descubrí en esta semana. Hay dos aspectos de la personalidad de este hombre que generalmente se los pasa por alto, se los ignora. Dos aspectos de la personalidad de David que solemos ignorar, pero que yo creo que son la base sobre la que Dios pudo decir varón conforme a mi propio corazón. El primer aspecto es que David nunca permitió que el pecado se alejara en su vida por mucho tiempo. La expresión varón conforme a mi propio corazón no apunta a la impecabilidad de David, pues la Biblia obviamente revela, descubre algunos de sus más gruesos defectos. No apunta a eso, sino al hecho de que supo reconocer sus pecados e inmediatamente apartarse de ellos. David era un hombre muy sensible espiritualmente, que no tenía problemas para reconocer cuando pecaba, que no tenía problemas para reconocer sin excusas y sin justificativos sus errores, y además se apartaba de ellos inmediatamente para no volver a cometerlos. Dice el Salmo 51, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, dijo David, pues reconozco. Quiero que adviertas la palabra reconocer, porque varias veces vamos a leer en las Escrituras de que David reconocía. Dice el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, pues reconozco mis rebeliones. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Son muchas las oportunidades en las que David reconoce su pecado. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 24, verso 4, dice, a David comenzó a remorderle la conciencia
A David comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y él dijo: el Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi Señor. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey. Ahora en 2 Samuel capítulo 24, verso 10, después de haber censado al pueblo, la Biblia dice que a David le comenzó a remorder la conciencia. ¿Te das cuenta? La sensibilidad espiritual de este hombre, que ni bien cometía el pecado se daba cuenta, lo reconocía, venía delante de Dios para arrepentirse y para no volver a cometerlo. Dice 2 Samuel capítulo 24, verso 10, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al Señor: he pecado grandemente, te ruego que perdones mi culpa. David era un hombre muy sensible espiritualmente. Cuando, por ejemplo, al ser confrontado por su aventura amorosa con Betsabé, él reconoce de inmediato, sin excusa y sin justificativo. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, David reconoció, wow, esta palabrita que hemos leído ya varias veces, reconoció ante el profeta Natán: he pecado contra el Señor. Lo mismo sucedió cuando una mujer llamada Abigail, una mujer desconocida que David nunca había visto, le sale al encuentro para advertirle a David que estaba por cometer un gran pecado al tomar venganza por sus propias manos y querer matar a su esposo llamado Nabal. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 25, versículo 32, David le respondió a Abigail: gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. ¿Te das cuenta? David era un hombre tan pecador como somos nosotros. Sí. David era un hombre tan pecador como todos nosotros, pero la gran diferencia de David con nosotros es que David nunca encubría sus pecados ni los justificaba. David nunca encubrió o justificó sus pecados. Y nosotros tenemos esa tendencia maliciosa. Todos. Tenemos esa tendencia maliciosa a encubrir nuestros pecados, a esconder nuestros pecados, a justificar nuestros pecados o a echarle la culpa a otros por nuestros pecados. La gran diferencia entre este hombre de quien dijo varón conforme a mi propio corazón y todos nosotros es que nosotros tenemos ese maldito hábito peligroso de esconder, de guardar, de cuidar. Cuidadito con que me toques mi pecado, y lo escondemos y no lo confesamos y lo negamos y lo justificamos y tenemos excusas y nunca nos arrepentimos. Aun cuando haya pruebas en nuestra contra, nosotros no lo justificamos, nosotros nunca lo reconocemos. Nos cuesta reconocer el pecado. David no era así. David ni los negaba ni los justificaba y además se apartaba de ellos para nunca volver a cometerlos. Nosotros volvemos a tropezar con la piedra una y otra vez, volvemos a pecar. Pecamos con el mismo pecado, hacemos exactamente lo mismo una y otra vez. David no era así. Es cierto que él tomó a una mujer que estaba casada, pero él nunca más va a volver a fracasar en la misma área. Cuando en la postrimería de la vida sus mejores hombres le traen en bandeja la tentación, ¿te acuerdas de aquella mujer, la más hermosa de toda la nación? La más joven, virgen, se la traen para que él tenga relaciones sexuales. ¿Qué dijo David? No, gracias. Ya pasé yo por esta experiencia de tener lejos a Dios y de haber entristecido a Dios. No, gracias. No quiero.
La gran diferencia de David y de nosotros es que David nunca justificaba sus pecados. David no encubría sus pecados, nosotros sí. Nosotros tenemos la tendencia a esconder, a negar, a justificar o a culpar a otros de nuestros pecados. Por eso los hombres y las mujeres, conforme al corazón de Dios, reconocen inmediatamente sus pecados, se arrepienten, se apartan y se someten a la disciplina y a la corrección del Señor o de las autoridades que Dios ha establecido sin atisbo de rebeldía. Ese era David. Wow. Así que si tenés la fantasía de que David era un hombre que cantaba hermoso y que por eso el Señor le dijo varón conforme a mi propio corazón, o de que oraba muchas horas por días, todo eso lo hacía. Todo eso lo hacía, pero eso no le llevó a Dios a decir varón conforme a mi propio corazón. Somos muy románticos con la expresión que Dios dice de David, varón conforme a mi propio corazón. Pero ese hombre era tan pecador como nosotros, y aún más. Un hombre adúltero que mató, que tramó darle muerte al esposo de la mujer que había tomado. El esposo no era cualquier hombre, era su mejor siervo, un hombre de batalla, un guerrero de David. Hubo una confabulación para matar a ese hombre. Era tan pecador como somos todos nosotros. Pero la gran diferencia de David es que David no escondía el pecado, no lo negaba, no lo justificaba. Él siempre lo reconocía. Y dice, comenzó a remorderle la conciencia y luego le dijo a Dios, he pecado grandemente. Cuando se lo confrontó por su aventura amorosa, él dijo, sí, he pecado delante del Señor. Y se sometió voluntariamente, sin atisbo de rebeldía, a la disciplina y a la corrección del Señor. Hay una gran diferencia entre David y de nosotros. Gran diferencia. Porque nuestro corazón se parece más al de Saúl cuando vino y se lo confrontó por su desobediencia. Él dijo, obedecí. Samuel le dijo, desobedeciste. Y él dijo, no, yo obedecí. Y trató de justificar su desobediencia diciendo, dejamos lo mejor para sacrificarlo al Señor. Igualito que nosotros. Nos cuesta reconocer el pecado. Y aun cuando hay pruebas en nuestra contra, siempre estamos tirando para todos lados. Alguien tiene que tener la culpa. Primero negamos, escondemos, no reconocemos, justificamos. David era un hombre sensible espiritualmente. Él se daba cuenta, pequé, Señor, perdón. Y se sometía a la disciplina del Señor, siempre. Sin atisbo de rebeldía, se sometía a lo que Dios, a la corrección y a la disciplina del Señor. Ese es un aspecto de la personalidad de David que solemos ignorar. Pero el pecado en el corazón de David tenía corta vida. El pecado en nuestro corazón vive mucho, tiene larga vida. Larga vida. En cambio, en un hombre o en una mujer conforme al corazón de Dios, es un hombre y una mujer cuyo pecado en su corazón tiene muy poca vida. Rápidamente ese pecado muere bajo el peso de las lágrimas y del arrepentimiento genuino. El pecado muere inmediatamente después de haber nacido en el corazón, muere bajo lágrimas de arrepentimiento genuino. ¿No es verdad que nos cuesta reconocer nuestros errores y nuestros pecados? ¿No es verdad que siempre tratamos de justificarlos, de negarlo y de esconderlo? Protegemos el pecado en nuestra vida. Ni se te ocurra tocarme mi pecadito porque ese está acá. No lo voy a alargar. Y lo protegemos. Protegemos el pecado. David no protegía el pecado. David era un hombre que estorbaba el pecado de su propia vida. Rápido. Rápido lo confesaba, rápido se arrepentía, rápido, inmediatamente, nunca más volvía a cometerlo. Wow. Nos cuesta. Nos cuesta reconocer nuestros pecados.
arrepentirnos genuinamente y volvemos a caer en el mismo pecado una y otra vez. Yo quiero que alguien me explique cómo es posible que pretendamos que Dios nos bendiga si desobedecemos al Señor. ¿Quién te ha hecho creer que la desobediencia y la bendición de Dios van juntitas? ¿Cómo podemos pretender que Dios nos promueva si nosotros le desobedecemos? El pecado aleja a Dios de nuestra vida y también aleja la bendición de Dios de nuestra vida. Por eso David pecaba, sí, pero no me van a agarrar otra vez con el mismo pecado, no. Y rápidamente lo sacaba, rápidamente lo confesaba. Pequé, he pecado. Grandemente reconozco que he pecado. Wow, esa palabra nos cuesta a nosotros. Reconocer que pecamos, reconocer que ofendimos a Dios. Y ni te cuento si alguien nos advierte de que estamos yendo por mal camino. Wow, empezamos a tirar para todos lados. En lugar de darnos cuenta que ofendimos al Espíritu Santo, que lo más importante es que entristecimos al Espíritu Santo. No importa nada quién se enteró y cómo nos trataron, no importa nada. Lo que importa es que ofendimos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está entristecido y que hemos cerrado la puerta de la bendición de Dios a nuestra vida y a nuestra familia. Eso es lo único que debería importarnos. Deberíamos corregir eso y dejar de mirar quién sabe y quién no sabe y cómo me han tratado. Olvídese, eso no sirve para nada. Lo único que nosotros tenemos que saber es que ofendimos al Señor y que necesitamos urgente sacar el pecado para volver a tener comunión con Dios y para que la bendición que Dios quiere darnos no se detenga. David era un hombre muy sensible espiritualmente. El segundo aspecto de la vida de David es que David nunca permitió que la rebeldía se alojara en su corazón. David siempre fue un hombre que respetó a los ungidos de Dios o a las autoridades de Dios. ¿De dónde lo aprendió? De su padre. De su padre. Su padre se llamaba Isaí. Y hay dos pasajes en las Escrituras escondiditos, muy escondidos, que revelan el carácter sumiso del padre a las autoridades establecidas por Dios. Era un hombre que era leal a las autoridades, sujeto a las autoridades. Uno de esos pasajes es cuando el rey Saúl, gravemente atormentado por la desobediencia, dice que el Espíritu de Dios sale de la vida de Saúl y se apodera de la vida de David. ¡Wow! ¿Qué cuadro es ese, hermanos? Tiene que leerlo. El versículo dice que el Espíritu de Dios sale por la desobediencia y el pecado. No acabo de explicarte que el pecado aleja a Dios y aleja la bendición de Dios. Pues léelo en la Biblia. Dice que después de la desobediencia y de no reconocer, porque la diferencia entre Saúl y David es que Saúl peca como David, pero él no reconoce que desobedece, no reconoce, no se arrepiente nunca. Y Dios entonces dice, no hay ya con este hombre. Así que sale de la presencia, sale de la vida de Saúl y se apodera de la vida de David. Y entonces dice que del espíritu, de la presencia del Señor, viene un espíritu atormentador, un espíritu que lo atormenta a Saúl, así que le manda a pedir a Isaí, el padre de David, que le envíe a David porque él toca hermoso el arpa. Y entonces Isaí, el padre de David, gustosamente le envía a David y también le envía un regalo. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de enviarle un regalo tan costoso al rey si el rey lo único que pide es tu hijo? Y eso revela el estado espiritual de este hombre. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 20, dice: Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un regalo, con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. No es poca cosa, hermanos.
Para una familia tan numerosa como la de Isaí, no era poca cosa. Para una familia que no era pudiente, no era poca cosa el regalo que Isaí le está mandando a Saúl. Nadie le pidió. ¿Qué necesidad hay que él le dé ese regalo? Pero no es la primera vez, sino que más adelante Isaí va a mandar a su hijo David al campo de batalla para que vea a sus hermanos y que lleve provisión, panes para sus hermanos y queso para el capitán del ejército. ¿Qué es más caro? ¿Panes o queso? Además, 10 quesos. ¿Cuánto sería 10 quesos hoy en día? Una horma de queso, wow, te cuesta, ¿no? Imagínate 10 hormas de queso. No era un regalo barato. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17, versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma estos 10 panes y llévalos pronto a tus hermanos, pero también llévate estos 10 quesos para el comandante del batallón. ¿Qué necesidad hay? Hermanos, los regalos no tenían ninguna otra motivación más que honrar a las autoridades. Isaí era un hombre que reconocía la autoridad de Dios en Saúl y en el capitán del ejército. La única motivación por la que él envía regalos era para honrar las autoridades que Dios había colocado sobre él. Nos habla acerca del estado espiritual de este hombre. ¿Cómo entonces no vamos a ver en David a un hombre sujeto si en su casa aprendió no el camino de la rebeldía por el amor de Dios? ¿Cuántos padres le dejan ese legado a sus hijos? David sigue el camino de su padre. Y aun cuando la autoridad de David era Saúl, un rey loco y tiralanza, que lo único que buscaba era la muerte, clavar a David cada vez que lo encontraba, que le hizo la vida miserable por una década, 10 años buscándolo para matarlo. Pero David nunca deshonró a Saúl y siempre le fue leal. ¿Por qué? Porque David reconoce la autoridad de Dios en ese hombre. Por el amor de Dios, los hombres y las mujeres conforme al corazón de Dios saben distinguir entre el hombre y la mujer y la autoridad que hay sobre ellos. David no trata con el hombre, que es un hombre perverso. Saúl es un hombre perverso, malo, que lo único que busca es su mal. David no trata con el hombre, David trata con la autoridad que hay en ese hombre. Él aprendió a reconocer ya en su casa, lo mamó de su papá. Aprende a reconocer la autoridad. El padre que honra las autoridades de Dios ahora tiene un hijo llamado David que va a honrar las autoridades. Él sabe distinguir entre el hombre y la autoridad de Dios que está en ese hombre. Y David trata con la autoridad, no con el hombre. Wow, por favor. Dice 1 Samuel capítulo 24, verso 6, que el Señor me libre de atacar al ungido del Señor. Pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Cuando el amalecita le trae la noticia de que el rey Saúl había muerto y de que él mismo había contribuido a que el rey se matara, parece que le traía una buena noticia. Parece que él le estaba haciendo un favor a David. El hombre que te hizo miserable la vida durante una década ha muerto y yo te traigo la noticia. Y además yo lo ayudé a matarse. Parece que le traía una gran noticia a David. Pero mira cómo reacciona David. 2 Samuel capítulo 1, verso 14. ¿Y cómo no tuviste temor? Wow. ¿Y cómo no tuviste temor de matar al ungido del Señor? Te condenaste a ti mismo al confesar que mataste al ungido del Señor. Y David lo manda a matar.
Este que parece que trae una hermosa noticia porque el hombre que te hace miserable la vida acaba de morir. David lo manda a matar. ¿Cómo te atreviste a tocar el ungido del Señor? Qué respeto el de David por la autoridad de Dios. Era tan grande el respeto de David por la autoridad que cuando Saúl muere, él hace luto durante un día. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 1 versículo 11. Dice, entonces David y los que estaban con él rasgaron su ropa en señal de duelo, tristes, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por la muerte de Saúl. No solo eso, aún compuso una canción fúnebre en honor a Saúl y a su hijo Jonatán y obligó a todo el pueblo a que aprendiera la canción. Y una de las estrofas de esa canción dice, 2 Samuel capítulo 1 versículo 23, cuán amados, note, cuán amados y agradables fueron Saúl. ¿Qué? ¿El hombre que hizo desdichada tu vida por una década? ¿El hombre que te robó la esposa? David trabajó y mató a Goliat por una de las hijas de Saúl, la que a él le gustaba, la que el rey le había prometido. Pero el rey por envidia le da a la otra hija, Mical. Le da en esposa a la otra hija y después se la quita. Desarma su familia. Lo manda a vivir al extranjero entre los amalecitas y los filisteos, lejos de la presencia de Dios. Puso todo el ejército nacional a su disposición para perseguir a un hombre. Hermanos, en lugar de dedicarse a reinar, Saúl, que estaba enloquecido de envidia, porque veía a este joven popular que le estaba haciendo sombra, se empecinó durante una década, en lugar de gobernar la nación, durante una década, por cuevas y montañas, para perseguir y matar a David. Ahora que él muere, no había nadie sobre la tierra que pudiera festejar la muerte de Saúl como David. Pero no solo que no la festeja, manda a matar al que le trae la noticia porque lo había ayudado a morirse. Le compone una canción fúnebre. Y una de sus estrofas dice, cuán agradables, cuán amados y agradables fueron Saúl. ¡Wow! Un hombre en cuyo corazón no había ningún tipo de resentimiento y amargura. Solamente un hombre así puede hacer eso. Solamente un hombre en cuyo corazón está libre de resentimiento y de amargura puede decir como David, cuán amados y agradables fueron Saúl. ¿Qué? Amados y agradables Saúl y su hijo. Su hijo pues, ¿y él? ¿Cómo me asombra la reacción de David? Solo un hombre con un corazón sin amargura podría decir eso. Y nadie en este mundo como David tuvo motivos suficientes para guardar bronca, rencor, odio y resentimiento, pero él no lo hizo. David aprendió la lección más importante de liderazgo. Te quiero enseñar. La lección más importante en liderazgo es que Dios no delega autoridad en quien no ha aprendido a estar bajo autoridad. Dios no te va a promover en ningún área. No te va a promover a menos que haya aprendido a estar bajo autoridad. Dios no va a confiar algo tan precioso como es su obra en manos de gente desobediente. Y es posible que gente desobediencia y desleal estén en el liderazgo. Mi pregunta es, ¿está Dios con ellos? Y el Señor quería estar seguro de que David era en verdad un hombre totalmente quebrantado de corazón y sujeto. Así que Dios no le daría el reino, ni le daría el título de varón conforme a mi propio corazón a una persona que tuviera en su corazón un atisbo de rebeldía. Así que Dios quiere estar seguro. Y lo va a poner frente a su última prueba, el examen final. ¿Viste el examen final en la carrera? Este es el examen final. Si te eximís, promovido. El examen final de David antes de ser promovido a ser rey de toda una nación. Claro que él no sabía.
Él no sabía que estaba a días de ser promocionado a rey de toda una nación. Sabía que Dios le tenía en una prueba. Y la prueba de David, su última prueba, la prueba más difícil, el examen más difícil de de David, no era en el área de la sexualidad, sino en el área de la sujeción. La última prueba, el último examen, no es en el área de la sexualidad, es en el área de la sujeción. Dios quiere estar absolutamente seguro de que su siervo es un hombre totalmente sujeto. Ya se lo había demostrado, pero le da una prueba más. Lo pone al límite. Hace dormir a Saúl y a todo el ejército y pone a David frente a Saúl para que él tome una decisión. ¿Qué vas a hacer? Porque una cosa era huir de Saúl para salvar la vida, pero otra cosa muy diferente es tener a Saúl a tus pies, rendido a tus pies. Y no fue obra del diablo, fue obra de Dios, quien hizo dormir, caer un sueño profundo sobre todo el ejército y sobre Saúl. Y David estaba ahí con la lanza en la mano. ¿Qué vas a hacer? Quiero ver. Dios mirando a David. ¿Qué vas a hacer? Y además David tiene a sus amigos. Wow, benditos amigos, ¿no? Tiene a sus amigos, a sus mejores hombres, gente de confianza. Ya te advertí, a veces el diablo utiliza a personas cercanas, queridas y que aparentan ser espirituales para decir, Dios ha dicho, y los consejeros le dijeron, Dios ha puesto a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que desees. Wow. Lo estaban empujando a tomar el camino de la rebeldía, lo estaban empujando a tomar el camino de las armas y de la venganza. Sí, sus mejores hombres, sus hombres de confianza, Dios lo ha puesto en tus manos. Así que Dios lo pone frente a Saúl, le pone una prueba y sus mejores hombres lo empujan a que se rebele contra el rey. Y Dios desde el otro lado de la calle mirándolo a David. A ver, ¿qué vas a hacer? Tu última prueba. David no sabe. David no sabe que si se exime, que si pasa con honores la prueba, va a ser promovido rey en pocos días. No lo sabe, no lo sabe. Es que a veces el Señor nos prueba antes de promovernos y de bendecirnos a algo más grande, nos prueba. No es obra del diablo, es obra de Dios, te prueba para ver realmente qué hay en tu corazón. Y la prueba de David no estuvo en ninguna otra área más que en el área de la sujeción. ¿Qué vas a hacer ahora con Saúl? ¿Qué haces? Y ahí tiene usted a David frente a Saúl. Y aún en esa situación límite, David elige el camino de la lealtad. Seguir siendo leal a la autoridad que hay en ese hombre. Pastor, ¿es un hombre malo y desechado por Dios? Sí, pero sigue siendo el ungido de Dios. Y sigue siendo la autoridad para David. Y David sabe eso. Y David sabe que es una prueba. Y David sabe que la lealtad tiene recompensa de parte del Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor? Acá. Dice en 1 Samuel capítulo 26, versículo 23. 1 Samuel capítulo 26, versículo 23. 23. Dice, el Señor da su propia recompensa por ser, esa palabra está tan desgastada hoy en día, ha entrado en desuso. La Real Academia Española debería sacarla porque ya nadie es leal. Ya no hay lealtad en la familia, ya no hay lealtad en el matrimonio, ya no hay lealtad en la sociedad, en el gobierno, en el partido político o en la iglesia. Ya no hay lealtad. Pero David sabe que Dios recompensa la lealtad. Él no sabe que la recompensa era ser rey. ¡Wow! Y si estás a punto de ser promovido grandemente por Dios y Dios te está probando, y si ese líder difícil que tienes en el trabajo, ese líder difícil que tienes en la casa o que tienes en la iglesia, que te hace la vida imposible, es la prueba de Dios para revelar tu corazón.
Y si Dios está pensando en promoverte y te pone como a David frente a un Saúl rendido a sus pies, ¿qué camino eliges? ¿El de arrojar lanzas? ¿El de tomar el asunto en tus propias manos? ¿O como David? No hizo nada para ser promovido rey, no hizo nada para permanecer en el reinado. Todo es obra de Dios. Dios lo va a poner en el reinado y Dios lo va a cuidar ahí, Dios lo va a sacar cuando Él quiera. Todo es obra de Dios. Él no va a tomar el asunto en sus propias manos. Si Dios decidió que yo fuera rey, que sea por medios legítimos, que lo haga Dios. Yo no lo voy a hacer tocando al ungido del Señor. Dice la Biblia, David sabe que la lealtad tiene recompensa. ¡Wow! ¿Lealtad? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso de qué significa lealtad? Si nadie es leal a nadie. Primera Samuel capítulo 26, versículo 23. El Señor da su propia recompensa por ser leal, dijo David. Dice, y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder. ¿Te das cuenta que David sabe que es una prueba? No le echa la culpa al diablo por tener el líder que tiene. No es el diablo quien lo está tentando a pecar. Es Dios que quiere ver qué hay en su corazón antes de ser promovido y antes de que Dios le dé el reino y le promueva, le bendiga. Tiene que ver qué hay en su corazón antes de que Dios nos bendiga y nos promueva. Tiene que ver qué hay en nuestro corazón y nos va a probar. El examen final para David era en el área de la sujeción y podría ser el tuyo o el mío. Pero David sabe que la lealtad tiene recompensa de parte de Dios. Y efectivamente él se exime con honores y no toca al ungido de Dios. Y Dios a los pocos días lo levanta para ser rey de toda una nación. Si él no se hubiera eximido en esa última prueba, Dios lo hubiera demorado en el desierto algún tiempo más, hasta que esté totalmente preparado. Por eso es que muchas veces nosotros pasamos demasiado tiempo en el desierto. No estamos preparados, no nos hemos eximido, hemos reprobado alguna prueba y volvemos a pasar por la misma prueba. Termino. ¿Por qué el título de varón conforme a mi propio corazón? Porque no se halló en él algún principio satánico. David demostró que no había rebeldía ni tampoco resentimiento en su corazón. Y al igual que David, no podemos evitar que nos arrojen lanzas. No podemos evitar que nos critiquen, que se burlen. No podemos evitar que nos hieran o nos traicionen. No lo podemos evitar, pero sí podemos escoger no ofendernos. Eso está a nuestro alcance. El que te traicionen, te critiquen y se burlen, no está a tu alcance. Pero el que no te ofendas, sí está a tu alcance. David nunca se ofendió, nunca abrazó la ofensa. Su corazón nunca fue alcanzado por una lanza de Saúl. Si aceptamos la ofensa, caemos en la trampa de Satanás y nuestro corazón se llenará de resentimiento y de amargura. Pero si no aceptamos la ofensa, entonces estaremos viviendo al máximo de nuestro potencial. Si has sido tratado injustamente, mi amigo, mi hermano, si has sido tratado injustamente, tiene dos caminos. O te ofendes y cumples con el propósito de Satanás de desplazarte de la misión de Dios para tu vida, o rechazas la ofensa y sigues adelante. Si te mantienes libre de la ofensa, permanecerás dentro de la voluntad de Dios. Si te ofendes, serás cautivo del enemigo. Tú eliges. Tú eliges. Y desgraciadamente a lo largo de tantos años de ministerio he visto a tantas personas preciosas de Dios que Dios las tiene en el banco. No porque Dios no quiera llevarlas a la cancha, ponerlas como titular. No, las tiene en el banco. Las tiene en el banco porque tienen el corazón
resentido, amargado, lleno de bronca, lleno de odio, y nunca se liberan de eso. Han abrazado la ofensa. Y Dios dijo, banco. No está para ser titular todavía. Vamos a esperar un poquito más. Y siguen estando en el banco. Porque su corazón está lleno de resentimiento, de amargura. Pastor, si usted supiera por la que yo pasé, no lo sé, pero estoy seguro que no pasaste lo que pasó David. Y si David tenía un corazón limpio de amargura y de resentimiento, tú y yo podemos también tener ese corazón. David le demostró a Dios que estaba en condiciones de ser bendecido y promocionado, porque le demostró a Dios que no había ningún principio satánico. La rebeldía es un principio satánico. Dios no podría haber dicho de David, varón conforme a mi propio corazón, si había un atisbo de rebeldía en su corazón, porque la rebeldía le trae muy malos recuerdos. Satanás fue el primero en rebelarse, Lucifer fue el primero en rebelarse. No, le trae muy malos recuerdos. Así que si Dios hubiera advertido una pizca de rebeldía en el corazón de David, no hubiera dicho varón conforme a mi propio corazón. David le demostró a Dios que no había rebeldía y que no había resentimiento. Y que el pecado tenía muy corta vida. Cuando llegaba y nacía en su corazón, rápidamente el Señor David estorbaba el pecado, expulsaba el pecado, desechaba el pecado, se arrepentía y nunca más volvía a cometerlo. ¡Wow! ¡Qué hombre!, ¿no? Un hombre tan pecador como nosotros. Usted dice, ¿cómo puede ser que este hombre tramó lo que tramó? Sí. Por eso, tan pecador como nosotros. Pero el hombre tenía algo que lo diferenciaba de nosotros. El hombre no justificaba su pecado. El hombre no escondía su pecado. El hombre lo sacaba, lo reconocía, se apartaba, se arrepentía, se sometía a la disciplina y a la corrección. Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas. Lo negamos, lo escondemos, lo justificamos y no nos sometemos a nadie ni a nada. Y ahí está nuestro pecadito. Ni me lo toque. ¿Y cómo te va a promover Dios? ¿Y cómo te va a bendecir Dios? Banco. Y acá está la ofensa. Ay, me hirieron mucho. Acá está la ofensa. Banco. Soltá todo eso, hermano. Soltá todo. Soltá. Y demostrarle a Dios que estás en condiciones de ser promocionado y estás en condiciones de ser bendecido. Soltá. Libérate. Libera toda esa ofensa, toda esa bronca, todo ese odio. Soltá. Para que Dios te saque del banco y te ponga como titular. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Cierra tus ojos. ¿Qué le dirás al Señor en esta tarde? ¿Justificarás tu pecado delante de Él o le dirás, Señor, acá estoy? O le dirás como hizo David, reconozco. Qué palabrita esa, ¿no? ¿Te animás a usarla esta tarde? Sí, después no la uso nunca más, pastor. No. David reconocía, reconozco mis rebeliones, dijo David. Reconozco que he pecado, dijo David. Contra ti, solo contra ti he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Sí, he pecado grandemente contra el Señor, dijo David. Wow. ¿Te animas en esta tarde a decirle al Señor, sí he pecado, reconozco, me aparto, te pido la ayuda, Señor, para no volver a cometer el mismo pecado? ¿Te animas a pedirle la ayuda al Señor y decirle, Señor, he pecado en esta área? Y en esta área es donde peco una y otra vez. Y Señor, te pido a ti que me ayudes. Ayúdame, Señor. Quizás algunos en esta tarde tengan que abrir su corazón para despachar la amargura. Pastor, dio en la tecla. Hace años que tengo ahí guardado un resentimiento. Me hirieron hace años. Mi antigua pareja o quien sea. Y hay un resentimiento ahí dentro, una bronca que no se va. Pues abre la puerta de tu corazón, de tu altillo. La llave la tienes tú.
Nadie más. Imaginariamente abre esa celda, ábrela. Y suelta la amargura, la ofensa, el resentimiento. Suelta eso. Dile al Señor que te ayude, no lo hagas en la carne. Dile: Señor, ayúdame. Quiero ser libre. Quiero que mi corazón esté libre de pecado, libre de rebeldía y libre de resentimiento. Quiero ser promocionado. Quiero la recompensa. Quiero la bendición. Ayúdame, Señor, a ser libre. A ser libre.